Hola, profe. Minuticos para que se conecten como al protocolos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a las jornadas de conferencia del Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad. En nuestras jornadas que desarrollamos cada mes. Hoy tendremos dos presentaciones. Una a cargo de José Alejandro Zapata Celis y otra a cargo de nuestras semilleristas Catalina y Alexandra, perdón. Entonces, antes de hacer la presentación pues, de las conferencias, queremos comentarles que tenemos un código de conducta para estas sesiones. Les pedimos el favor de silenciar sus micrófonos y desactivar las cámaras durante la conferencia. Las preguntas se harán después de cada presentación que tengamos. Tendremos presentaciones de 30 minutos y 15 minutos de espacio de preguntas, en el cual pues podrán expresar sus dudas a través del chat o levantar la mano para habilitar el micrófono. También les agradecemos pues ingresar al link que será compartido en el chat para hacer registro de asistencia. Y también les informamos que estamos grabando la sesión para dejarla disponible al público en general. Entonces, su asistencia y participaciones van a ser visibles para todos los demás asistentes y esos datos pues quedarán disponibles en la red. Entonces, su permanencia en esta sesión pues supone la aceptación de este protocolo de conducta y de que la sesión sea grabada. Eli, tú desconectaste no sé si, perdón, perdí la presentación. Sí, profe, qué pena. ¿Sí? Bueno, La vuelvo a poner. yo creo que no es necesario, vamos a darle paso entonces a la primera charla. Yo aquí tengo el dato. Y si quiere, José Alejandro puede compartir la presentación. ¿Sí? Bueno. Entonces, la primera charla se titula Modelo del crecimiento del parque automotor en la ciudad de Medellín a partir de la implementación de políticas públicas para la gestión de la demanda basadas en la restricción por uso de placa y la chatarrización. Esta presentación está a cargo del ingeniero José Alejandro Zapata Celis, quien es ingeniero civil de la Universidad de Antioquia, especialista en evaluación socioeconómica de proyectos de la misma universidad y especialista en vías y transporte de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente es estudiante de la maestría en ingeniería de la facultad. Entonces, pues sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a José Alejandro para hacer la presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias, profesora Silvia. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, pero la Y me presentación confirman si cuando vean la presentación, por favor. Listo, ya salió la presentación. Ahí la están viendo, Sí, señor. completa. Ahí la están viendo completa. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es José Alejandro Zapata, soy estudiante de maestría en ingeniería y hago parte del grupo de investigación, ingeniería y sociedad como estudiante de posgrado. Este trabajo de investigación viene acompañado de los directores Johnny Fernando Ceballos de la Universidad de Antioquia y Julián Andrés Castillo Grisales de la U Digital. Como lo dijo la profesora Silvia, la idea es presentarles los avances de la investigación sobre el modelo de crecimiento del parque automotor en la ciudad de Medellín, que se hizo a partir de la implementación de políticas para la gestión de la demanda basadas en el uso de placa, comúnmente llamado como pico y placa, y la chatarrización. Iniciaría con una breve introducción en contexto y motivaciones.
Les hablaré de la pregunta de investigación, el objetivo de la investigación, presentaré la revisión de la literatura, la metodología y abriré un espacio para las preguntas. Como contexto, es importante mencionar que el estudio está realizado sobre la ciudad de Medellín, la cual está dentro de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá del departamento de Antioquia. Esto para ubicarnos geoespacialmente. Resulta que en los últimos años el crecimiento del parque automotor se ha convertido como en un reto para para las principales ciudades del mundo, debido a que este crecimiento del parque automotor tiene serias implicaciones en la sociedad en cuanto a los tiempos de viaje, la contaminación, el control, la planificación territorial, lo que ha hecho que este tema del control del crecimiento del parque automotor se vea fuertemente estudiado y analizado, no solo desde la academia, sino también desde las instituciones. En Colombia, según los datos del RUN, que es el Registro Único de Tránsito que rige en Colombia por parte del Ministerio de Transporte, ya superamos en el 2022 los 17.000 vehículos, los 17.000 vehículos parque automotor, con un claro crecimiento del tipo de vehículos tipo moto, clase moto, con un 60% con respecto a otros vehículos, lo que empieza, digamos, a generar una tendencia en el país frente a la planificación de los diferentes modos de transporte y cómo vamos a evolucionar durante los próximos años con este tipo de vehículos. En particular, es importante resaltar que según estas mismas cifras del RUN, 2 ciudades del área metropolitana están dentro de las ciudades con mayor matrículas de moto registradas, tanto anual como históricamente, como el municipio de Envigado y el municipio de Sabaneta. Esto entonces, este crecimiento del parque automotor se debe también a ese crecimiento demográfico que es inevitable sobre todo en las ciudades principales. Como pueden ver en la imagen, el crecimiento demográfico de la ciudad de Medellín es muy similar al crecimiento que se tiene en el Valle de Aburrá y en el país en general. Sin embargo, por ser el Valle de Aburrá una cuenca, digamos, ese crecimiento demográfico tiene serias implicaciones en el crecimiento del parque automotor. Si fuéramos una ciudad como Bogotá, que es llana en su gran proporción del territorio, tendríamos unas condiciones diferentes, pero de eso hablaremos un poquito ahorita en lo que encontramos en la revisión de la literatura. Esto entonces trae consigo este crecimiento del parque automotor, trae consigo dificultades en la incidentalidad y la mortalidad asociada a ese crecimiento del parque automotor, pues entre más vehículos circulen en un territorio con una malla vial limitada, pues más probabilidad, se aumenta esa probabilidad de que se generen incidentes en el territorio. Traigo como a colación algunas de los artículos más relevantes o recientes que se han tocado respecto al tema. Uno bien importante es que a medida que crece el parque automotor, pues el control por parte de los agentes de tránsito se ve diezmado, lo que hace que los municipios tengan que tener un especial énfasis en cómo controlar este crecimiento del parque automotor y con qué tecnologías o qué herramientas o qué estrategias o políticas se buscan implementar para hacer ese control. Otra de las situaciones que se tiene es que en Colombia no se tiene regulado la chatarrización para vehículos privados. Entonces eso hace que cada vez los vehículos en el país, no solo en Medellín, sean cada vez más viejos. Eso tiene implicaciones en temas de incidentalidad y contaminación. Y vuelve y juega ese crecimiento masivo de vehículos en un territorio limitado, empieza a jugar un papel muy importante en temas de congestión y sus efectos. Es por ello entonces que ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla han
intentado a través de diferentes estrategias de gestión de la demanda controlar el tránsito de todo este parque automotor existente y disponible para circular a través de medidas como el pico y placa, las cuales van variando según las necesidades especiales de cada municipio. Para el caso de Medellín, estas políticas de pico y placa han variado muchísimo durante los años, ha sido de una sola placa, de 2 placas, 1 día, 2 días, en contingencia ambiental, ¿cierto? Siempre buscando, digamos así, controlar el tránsito, más no controlar el crecimiento. Entonces, en resumen, todos tenemos necesidad de movilizarnos. Algunos lo hacen por medios alternativos como la caminata, la bicicleta, otros lo hacen a través del sistema de transporte masivo, pero muchos otros utilizan los taxis, las motos, los autos o los buses para movilizarse, gran parte de la población. Y estos vehículos que van ingresando a la ciudad, al territorio, se convierten en un parque automotor que tiene ciertas implicaciones, ¿cierto? En los tiempos de viaje, en la planeación del territorio, en los costos asociados al control de este parque automotor, en los incidentes que se generan, en la contaminación que se genera. Por ello, entonces, como le decía, se generan diferentes estrategias de gestión de la demanda. Sin embargo, en el país como tal no hay una estrategia todavía muy clara para controlar el parque automotor a través de políticas como la chatarrización, o estrategias como la chatarrización. Entonces, eso nos llevó a preguntarnos pues, ¿cuál sería ese efecto que tendrían políticas públicas de gestión de la demanda como el uso de placa y la chatarrización en el crecimiento del parque automotor de una ciudad como Medellín para los próximos años. Entonces, con esta pregunta formulada, pues el objetivo presentado fue diseñar un modelo que precisamente evaluara esa evaluación del parque automotor en los próximos años, implementando dichas políticas. Para ello, entonces, iniciamos con una investigación a través de las plataformas tecnológicas disponibles en la Universidad de Antioquia, que nos permitiera analizar, digamos, toda la literatura y el estado actual del arte en este tipo de temas en el mundo. Eso nos llevó primero a identificar que efectivamente sí es muy relevante este tema en los últimos años. El crecimiento del parque automotor se ha convertido en un tema bastante relevante y curiosamente los países que más han empezado a trabajar en este tema, a investigar cómo controlarlo, son países que efectivamente son los que más producen este tipo de vehículos. En cuanto a las herramientas para trabajar este tipo de investigaciones, pues la ingeniería y las ciencias computacionales son las que más han tratado de resolver estos problemas, y también identificamos algunos autores que han tratado con diferentes visiones de enfrentar este tipo de problemáticas. Es así pues que entonces encontramos diferentes, acá traigo algunos de las investigaciones o artículos que más relevancia tuvieron dentro del estudio pues, o la revisión de la literatura. Estos artículos nos permitieron varias cosas. Primero, identificar la relevancia de la investigación. Segundo, evidenciar cuáles fueron esas metodologías utilizadas para resolver el problema, y también cuáles fueron, digamos, esos elementos o esa información que se requirió para poder resolver las problemáticas. Entonces, como pueden ver, varios de las investigaciones que identificamos en estos países, en estos diferentes países, trataron el crecimiento del parque automotor desde un enfoque diferencial, en el cual todos hablaban del ciclo de vida, pero ese ciclo de vida también asociado a diferentes visiones. Eso es lo que nos permitió a nosotros
fue identificar, por ejemplo, que las metodologías con modelos basados en agentes en los últimos años ha sido muy relevante a la hora de abordar temas de movilidad, sobre todo de proyecciones. ¿Por qué? Porque esta metodología basada en agentes nos permite realizar varios escenarios evaluando múltiples variables, lo que facilita, digamos, tener una visión global de diferentes escenarios o políticas que quisiéramos implementar en un territorio. Adicionalmente, pues los modelos basados en agentes los podemos utilizar de manera geoespacial, lo que facilita aún más, digamos, el análisis para un territorio como la ciudad de Medellín. Esto también desde la revisión de la literatura es importante y hago hincapié en esto porque algunos de los artículos encontrados hacían mención a la importancia que tiene analizar los territorios de manera diferencial. No todos los territorios se comportan de manera similar cuando vamos a evaluar crecimiento del parque automotor y eso le da un punto a favor aún más relevante al modelo basado en agentes. Para hacerlo entonces nos basamos en el modelo conceptual, realizamos un modelo conceptual bajo el protocolo ODD que nos permitió seguir una serie de pasos e instrumentos para crear ese modelo conceptual que nos permitiera llegar a una solución adecuada de la propuesta de investigación que nos permitiera resolver ese problema. Entonces, como pueden ver acá en la imagen derecha, a su derecha, pasamos por cada uno de esos pasos en la creación de ese modelo conceptual que nos permitiera tener una estructura adecuada del modelo basado en agentes que queríamos construir. Una vez determinado, digamos, esa herramienta, también, digamos, a través de esa investigación de la literatura, pudimos identificar cuáles eran esas variables que necesitábamos determinar y con qué tipo de información disponíamos para trabajar en el modelo. Entonces, en este punto hicimos, digamos, un llamado a diferentes instituciones municipales, departamentales y nacionales, con el fin de determinar, de obtener esas diferentes variables o bases de datos que nos permitieran incorporar en el modelo que queríamos crear y con el cual queríamos hacer la proyección del crecimiento. Entonces, obtuvimos información del RUN, por ejemplo, sobre la edad promedio del parque automotor en los últimos años. Como les decía, esta edad promedio viene siendo una preocupación para el Ministerio de Transporte porque los vehículos año a año siguen aumentando su edad promedio. Entonces, ellos nos facilitaron, digamos, a través de una solicitud, la edad promedio de los vehículos. A través de los diferentes informes que presenta el RUN también nos pudimos identificar cómo se ha comportado el crecimiento del parque automotor en los últimos años en el país. Esta información fue contrastada con la información del parque automotor para la ciudad de Medellín y el Valle Aburrá con el fin de identificar qué tanto variaban estas variables. También con el municipio de Medellín pudimos obtener la información demográfica del territorio y la proyección del DANE para la ciudad de Medellín para los próximos años, que también nos permitió realizar una correlación entre el crecimiento del parque automotor y el crecimiento demográfico de la ciudad, encontrando que son realmente bastante correlacionados, o sea, el comportamiento del crecimiento automotor está directamente relacionado con el crecimiento demográfico. Con toda esta información, y pues mucha otra pues que no podemos presentar acá pues por motivos de tiempo, iniciamos como la construcción del modelo basado en agentes que incluyera todas estas variables con el fin de determinar el propósito como tal del objetivo de esta investigación. Con ello construimos, esta es una imagen de la interfaz del modelo, en el cual tenemos la cantidad de autos, motos, la proyección del crecimiento, su vida útil,
el periodo de implementación, la intensidad vehicular del pico y placa, cómo varía, toda esta es información que pues pudimos obtener de las diferentes entidades, pero la idea es que con el fin de que sea evaluar, se pudieran evaluar diferentes alternativas, pues está en esta imagen presentada, digamos, un escenario de Medellín muy particular, y la idea es que a partir de ese escenario particular se pudiesen evaluar otros. ¿Qué otros elementos entraron a hacer parte entonces del modelo? La propuesta de vida útil de los vehículos, el periodo en el cual se implementaría esa política, por ejemplo, de chatarrización, y qué impacto tendría, por ejemplo, ese crecimiento del parque automotor, por ejemplo, en los incidentes y en la cantidad de agentes de tránsito que se necesitarían para controlar ese crecimiento del parque automotor. Una vez creado ello, pues iniciamos con la parametrización, validación y verificación del modelo. La verificación se hizo en dos partes. La primera es validar diferentes escenarios, múltiples escenarios, a través de corriendo el modelo con diferentes escenarios para ver si su comportamiento variaba considerablemente y, digamos así, poder verificar que arrojara datos certeros o reales, que no distaran mucho de lo que es la realidad. Y también tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el profesor Javier Sandoval. El profesor Sandoval es mexicano, y es el creador de la Escuela de Simulación Urbana basada en agentes en México. Tuve la oportunidad de conocer al profesor Sandoval en uno de los congresos en los cuales participé, y muy amablemente él me facilitó su tiempo para hacer una revisión del modelo, ya que él es experto en hacer modelos que evalúen políticas públicas en diferentes países latinoamericanos. Entonces, esto, digamos, fue un gran, digamos, aporte el que recibí por parte del profesor Javier Sandoval, y a partir de ello, pues, se pudieron hacer varios ajustes al modelo. Para la validación, se hicieron algunas entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Movilidad que son expertos en el tema, con el fin de evaluar esos resultados que estaban arrojando el modelo. Tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con el secretario de Movilidad y su líder de planeación y prospectiva, y también una entrevista con el comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito y sus coordinadores, con el fin de verificar esos escenarios, ese primer escenario, cómo estaban resultando, si de pronto estaba distando mucho de la realidad, y fue muy importante para poder hacerle también ajustes a algunas variables dentro del modelo que se había construido inicialmente. Esta reunión fue bastante, sirvió muchísimo para retroalimentar, digamos, los resultados del modelo y lo que se buscaba. Finalmente, una vez pues validado el modelo, se propusieron varios escenarios que partieron algunos de las reuniones con los expertos y otros asociados a la realidad actual de la ciudad de Medellín, encontrada dentro de esa información facilitada por el RUN, por el municipio, por el área metropolitana, por la gobernación de Antioquia, entre otras entidades. En este caso, voy a hacer énfasis en uno de los escenarios propuestos por el municipio de Medellín a evaluar, en el cual ellos proponían un crecimiento del parque automotor para los próximos años que ellos buscan controlar, que sea del 4% para los motos y para los autos, y proponían evaluar un periodo de vida útil de los vehículos de 15 años con un periodo de implementación de 5 a 8 años. Ese periodo de implementación de 5 a 8 años, quiero hacer hincapié en qué se trata. Cuando se implementa una política pública, pues como es la chatarrización, no podríamos firmar, digamos, alguna ley y al otro día salir a implementarla.
Entonces, uno de los resultados de las entrevistas que se hicieron y las reuniones con los expertos, uno de los temas era en qué momento empezar a implementar esa política, después de decir, bueno, vamos a implementar la política, cuánto tiempo tenemos que perentorio para que se pueda implementar. Entonces, el modelo tuvo en cuenta eso fue uno de los cambios que se tuvieron a partir de las entrevistas, y es cuándo empezar a aplicar. Entonces, acá quiero hacer hincapié, por ejemplo, en este resultado, y es que una vez firmado, suponiendo el año 0 como fecha de implementación de la política, pues se tendrá un periodo de 5 a 8 años para su implementación, en el cual el crecimiento del parque automotor va a continuar creciendo a la tasa normal de crecimiento. Una vez empiece a aplicar ese crecimiento del parque automotor, la variación acá es notoria en cuanto a la cantidad de vehículos y cuando vuelve a hacer un incremento de ese tipo de vehículos. Esta es la propuesta, digamos así, a la que le apuesta el municipio de Medellín en los próximos años, y es el control del crecimiento del parque automotor al 4%, y un crecimiento de los agentes de tránsito del 1.5%. ¿Qué se puede encontrar con esto? Que pues efectivamente el parque automotor va a seguir creciendo, pero no a una manera tan elevada como lo viene haciendo si no se implementa la chatarrización. Como pueden ver ustedes en la gráfica, a partir del año 8, la chatarrización empieza, digamos así, en cierta medida a alivianar la cantidad de vehículos que existen en la ciudad. Sin embargo, por el crecimiento el crecimiento poblacional va a hacer que en algún punto pues, sea inevitable que los vehículos continúen creciendo. En este punto del modelo es importante incluir un tema o hacer resaltar un tema que también surgió como resultado de las entrevistas con los expertos, y es que inicialmente el modelo lo teníamos solo contemplado con la edad o la vida útil a 15 años. Sin embargo, dentro de una de las propuestas o variaciones que tuvo el modelo dentro de su construcción, y con el fin de generar, digamos, un mayor impacto en el crecimiento del parque automotor, se decidió incluir dentro del modelo el índice KBR para los vehículos, los cuales fueron asignados a cada una de las tortugas del modelo. Ese KBR son los kilómetros vehículo recorrido. ¿Qué permitió este índice KBR que se le incluyó digamos que se incluyó para los vehículos dentro del modelo? Que la decisión de chatarrización no solo fuera por la vida útil, sino por los kilómetros recorridos. ¿Esto qué permite? Que el modelo cambie, digamos, relativamente la tendencia del parque automotor, porque a medida que los kilometrajes del vehículo aumentan, lo que va a permitir es que las personas tomen la decisión de si van a seguir circulando con una medida, con un recorrido desmedido del uso del vehículo, o si por el contrario van a hacer un uso racional, y eso va a evitar que continúe creciendo el parque automotor. Para el cálculo de este KBR no encontramos referencias en el país que tengan un indicador certero del KBR. Sin embargo, se hizo la investigación con diferentes países y con los expertos que hay en el país, y encontramos que para Colombia un KBR ajustado a la realidad del país, de los vehículos del país, es de aproximadamente 15.000 kilómetros por año. Eso en pocas palabras es cuando uno compra un vehículo y dice, este vehículo tiene 10 años, entonces debería de tener aproximadamente 150.000 kilómetros, 120.000, entre otros. Entonces, eso, incorporarlo, ese KBR incorporado dentro del modelo, permitió no solo tener, digamos, una visión de la edad promedio del vehículo, sino del uso que se le dé al vehículo en los próximos años. Entonces, lo que permite es aplanar la curva de resultados del crecimiento del parque automotor y generar, digamos, un complemento a esas otras políticas como la chatarrización. Entonces, acá tenemos algunos de los escenarios. El escenario 0
es ese escenario en el cual realmente no se chatarriza, no se implementa la política de chatarrización. Esto genera una alerta bastante grande y es que empezaríamos a hablar de que en el país, dentro de los próximos, en la ciudad de Medellín, en los próximos años, estaríamos hablando de más de 1.400.000 vehículos. Y ustedes dirán, esos son muchos vehículos, y realmente sí, pero ese crecimiento es desproporcional, realmente no. Solo el Valle Aburrá en menos de 10 años creció un 400% en tu parque automotor. Entonces, esto es un tema alarmante, porque la ciudad de Medellín, al igual que los otros municipios del Valle Aburrá, estaríamos en una congestión imposible de manejar. El escenario 1 es el escenario propuesto por el municipio de Medellín, en el cual se incluiría la política de chatarrización, pero con un crecimiento del parque automotor que ellos proponen, que es de 4%. El escenario 2 es un escenario basado en los hechos reales, en el cual, de acuerdo con la investigación, los vehículos automotores, los carros, están creciendo a un 5%, mientras que las motos están superando el 7%. Con ese crecimiento, implementando una política de chatarrización, se lograría controlar el parque automotor, pero no se tendrían, digamos, una disminución en los próximos años de ese parque automotor, sino que lo que se haría es controlar. Y el escenario 3 es un escenario en el cual se aumenta la vida útil de 15 años a 20 años, y lo que pueden ver ustedes es que realmente si empezamos a hablar de políticas de las cuales se chatarriza a 20 años, no estaríamos logrando un control tan efectivo del parque automotor en el país. Como los hallazgos, dentro de los hallazgos encontrados, pues pudimos identificar que este modelo basado en agentes permite de una manera muy fiable proyectar diferentes escenarios del parque automotor. Sin embargo, nunca se puede dejar de lado el crecimiento y el fortalecimiento del transporte público, puesto que, como lo pudieron ver ustedes en los escenarios, el parque automotor no va a dejar de crecer. O sea, se puede controlar y la chatarrización es muy, muy efectiva. Pero si se deja de lado el fortalecimiento del transporte público, este va a crecer. No en la misma proporción que si no se chatarrizara, pero en 30 años va nuevamente a crecer. En cuanto al crecimiento, es importante mencionar que por la topografía del municipio de Medellín, y en específico el Valle de Aburrá, aunque hay comunas que crecen mucho más que otras, el impacto es diferente dependiendo de la topografía. En pocas palabras, no es lo mismo el crecimiento en una comuna 1 como en una comuna 16, por las características de las vías y las topografías. Entonces, si bien el crecimiento del parque automotor va a ser tendencial para todas las comunas de la ciudad de Medellín, el reto más grande para la municipalidad será ese crecimiento en las comunas, en las cuales no hay ni infraestructura para el estacionamiento ni para la circulación de vehículos. Esto también es importante tenerlo en cuenta para el crecimiento o el del control. Los costos de control por parte del municipio se van a ver incrementados. Entonces se tendrá que tomar la decisión de si se va a continuar creciendo con el cuerpo de agentes de tránsito, el cual en los últimos años no ha crecido sino un 1%, o si se tienen que implementar estrategias de tecnología, sobre todo en las comunas a las cuales los agentes de tránsito realmente no pueden llegar. Por último, este modelo es muy factible optimizarlo a partir de elementos como
estudios de KBR para el país, los cuales, como les mencioné ahorita, no se tienen, e inclusive ampliarlo para todo el Valle de Aburrá, que es un reto bastante grande, digamos, a la necesidad de información que se requiere, pero que sería muchísimo, muchísimo más, con un impacto mucho más metropolitano, digamos, los resultados. Finalmente, pues esta investigación ha sido presentada en el Congreso de Asocio, que se llevó en el mes de septiembre. También tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Congreso Internacional de Ciudad y Territorio Virtual, que se realizó también en Bogotá en septiembre. Allí fue donde tuvimos la oportunidad de conocer al profesor Sandoval, que fue el que nos abrió las puertas para revisar, digamos, la propuesta. En Expoingeniería la propuesta ya está avalada para presentar, está programada para la próxima semana. Finalizo con eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Alejandro, por la presentación. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. A ver si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Parece que todo está muy claro. No veo ninguna manita levantada. Bueno, entonces yo voy a preguntar. Igual, profe Silvia, si cualquier cosa, ahí está mi correo, si quieren hacer preguntas. Y alguien que está muy tímido y quiere hacer. Sí. Excelente, Cuénteme, gracias, José profesora. Alejandra. Yo quería primero felicitarte por la presentación. Nosotros hemos tenido pues la posibilidad en el grupo de presenciar la evolución del trabajo. Entonces, creo que, por ejemplo, esos ejercicios de validación le dan mucho soporte al modelo que se está construyendo, y pues te felicito a ti y a tus dos directores por este trabajo. Mi duda era, pues, no sé si fue que me perdí en algún momento. Tú nos presentaste los resultados de la política de chatarrización. Y con respecto a la política del pico y placa, no sé, ahí me perdí un poquito, y pues dado que por ahí existe el rumor, inclusive en una de las noticias que presentabas tú, de que quieren implementar un pico y placa 3 días a la semana, y pues algunas personas que usamos el vehículo, pues nos preocupa eso en demasía, de pasar de un día a la semana a 3 días de la semana. Entonces te quería que si nos podías hablar un poquito más como de ese impacto y la de pico y placa. Claro que sí, profe. Resulta que la medida del pico y placa parte de la disponibilidad de vehículos que existen en un territorio para poder circular, ¿cierto? Por eso, digamos, este estudio las combina las dos. A medida que yo combino, sé cuántos vehículos chatarrizo, puedo saber cuántos vehículos están disponibles para circular. De acuerdo con la información que nos presentó el Centro de Control de Tránsito, digamos, en las consultas que hicimos para la investigación, por cada dígito que deja de circular en un pico y placa en un día, la intensidad vehicular baja en un 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que de los vehículos que están disponibles luego de que yo chatarrice, los que por política yo pueda chatarrizar, el resto me queda disponible para circular, y de eso yo puedo limitar el 5, el 10, el 15, el 20, dependiendo de cuántas placas o cuántos dígitos ponga, ¿cierto? Ahí es donde entra, digamos, dentro de la investigación la intensidad vehicular. ¿Por qué incluimos la intensidad vehicular dentro del estudio? Para poder evaluar cuántos agentes de tránsito
requiere la ciudad en un día normal para circular, porque yo no podía hacer, digamos, el cálculo de los agentes de tránsito con los vehículos matriculados, yo lo tenía que hacer era con los vehículos disponibles, ¿cierto? Entonces, Claro. a partir de que yo tengo la cantidad de vehículos matriculados y chatarrizados y sé cuántos son, yo sí puedo aplicar, digamos, un valor de intensidad vehicular y a partir de ello evaluar una proyección de incidentes y cuántos agentes de tránsito dispondría yo para atender una ciudad con una cantidad de vehículos disponibles para circular. Entonces ahí fue donde entró dentro del modelo la intensidad vehicular para evaluar ese impacto de la política de pico y placa. Por eso, digamos que están combinadas. Y una, digamos, de las conclusiones es que lastimosamente, históricamente, en el país, no solo Medellín, se utilizó el pico y placa como un modo para controlar el crecimiento del parque automotor. Y pues abiertamente lo estamos viendo 15 años después, que eso fue un error. El parque automotor, ¿por qué? Porque las personas, el pico y placa, entonces compro otro vehículo. Antes lo incentivó, ¿cierto? Lo mismo pasa con la política de chatarrización. La política de chatarrización de pronto es un poco más fuerte porque sí ataca directamente el control del parque automotor. Pero mientras siga creciendo demográficamente un territorio, pues habrá necesidad de moverse, de movilizarse. Sí. Y si se deja de lado las políticas para incentivar el uso y mejorar el uso del transporte público, pues el parque automotor inevitablemente va a seguir creciendo. Digamos así que las políticas de pico y placa son unas políticas mucho más, de chatarrización, son mucho más estrictas porque ya no te está diciendo no puedes salir, sino es que lo tienes que dejar de usar, ¿cierto? Sí. Va a permitir, digamos así, dentro de las conclusiones, permite hacer un control más efectivo del crecimiento del parque automotor en los próximos años. Pero si se comete el error de dejar de lado el mejoramiento del transporte público, pues dentro de 30 años estaremos hablando que también fue un error si se llegara a implementar. Esperemos que sí, en algún momento se evalúe. Eso también, pues no lo presento acá entre las conclusiones, pues porque digamos que son muchas. Uno de los temas que evaluamos fue el crecimiento del parque de los buses, Y pues lastimosamente vimos por las políticas actuales públicas y cómo se está evaluando el tema, existe una política pública de renovación del parque automotor tipo TPC, que es el transporte público colectivo. Más esa política en ninguna parte habla del crecimiento de ese tipo de vehículos, ¿sí? Entonces no podemos hablar de que las personas se traten de mover a un transporte público si ni siquiera estamos haciendo, digamos, los esfuerzos para que ese parque automotor crezca. Digamos que en las conversaciones que tuvimos con los expertos, específicamente con el secretario de Movilidad y su directora de planeación, ahí hay un problema bastante grande y es que las empresas transportadoras no tienen la caja, o sea, tienen la capacidad financiera para renovar su parque automotor y a la vez incrementarlo. Entonces, con el Ministerio de Transporte, en estos momentos se están evaluando políticas públicas para financiar a las empresas transportadoras con el fin de que sea el Estado el que suministre esos vehículos y sea el privado el que los opere y haga, digamos así, ese balance con el cual, digamos, el Estado garantice el servicio de transporte público de calidad, pero a la vez, digamos, le permita a los operadores tener una caja suficiente para administrarlo. De los resultados del estudio, como lo pueden ver acá, uno de los temas que se evidenció es que el parque automotor de los buses TPC no puede, o sea, si lo que queremos es que se chatarricen, porque los vehículos de transporte público sí tienen una política de chatarrización y es a 20 años,
si lo que queremos es que ese parque automotor, aparte de que se renueve, crezca, no podría bajar de un crecimiento del 3.5%. O sea, todo el parque automotor de la ciudad de Medellín debería estar creciendo a un 3.5% total por año. Y eso es, digamos así, desde el componente financiero, un bus tiene muchísimos costos, un solo bus, como para que la caja de una empresa de transportadora privada la pueda absorber. Por eso es que esa política en estos momentos está de primera mano que se está evaluando para solucionar esa problemática, porque es una problemática actual. O sea, los buses no están creciendo. Está creciendo la población, pero los buses siguen siendo los mismos. Sí. Bueno, José Alejandro, muchísimas gracias nuevamente por la presentación y felicitaciones por tu trabajo. También en el chat tenemos felicitaciones del profesor Daniel, de Catalina. Muchas gracias. Pues, más Muchas gracias a todos. Yo finalizaría con una invitación que me hizo el profesor Sandoval cuando tuve la oportunidad de hablar con él, y él le interesó mucho y dijo que quería, digamos, si le podrían abrir un espacio para hacer una charla con el grupo de investigación donde ambos grupos pudieran como interactuar y presentar sus proyectos. Ya yo se los dejo sobre la mesa y cualquier cosa hablamos. Mañana conversamos presencialmente. Listo, profe. Y definimos eso. Bueno. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a darle paso a la segunda conferencia del día de hoy. Pues aquí ya les cuento de qué se trata. La conferencia se titula Análisis causal para la potabilización del agua en el municipio de Morindo. Las encargadas de esta presentación son Catalina Maya y Alexandra Pantoja, estudiantes de nuestro programa de Ingeniería Industrial e integrantes del Semillero de Investigación de Ingeniería y Sociedad. Bueno, chicas, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señora, perfectamente. Buenas tardes con todos. Bueno, me presento, mi nombre es Alexandra Carolina Pantoja y junto con mis compañeras, que es Catalina Maya y María Alejandra Ríos, pues les vamos a presentar lo que es el análisis causal para la potabilización del agua en el municipio de Morindó. Esta presentación la hicimos más o menos hace 20 días, que fue en el Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, que fue en Santa Marta. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial y hacemos parte del Semillero de Investigación, Ingeniería y Sociedad. Bueno, como agenda tenemos, bueno, la contextualización, seguido del análisis causal y por último las conclusiones. Bueno, un poquito del contexto de nuestro proyecto. Bueno, desde hace varias décadas, pues la población se ha venido incrementando y con esto, pues, factores como son el incremento en la tasa de natalidad, la disminución de la tasa de mortalidad, las migraciones internacionales, pues, han desatado lo que se denomina explosión demográfica, que es el crecimiento sostenido y acelerado de la población. Este fenómeno más que todo se presenta en los países en vía de desarrollo, donde pues la población, el aumento de la población no se alinea con el crecimiento económico y tampoco con los métodos para satisfacer pues las necesidades básicas. Como dije, estos pues se presentan más que todo en los países de vía de desarrollo, más que todo pues en América Latina, donde aquí es donde más mayor presenta índices de NBI, que son el índice de insatisfacción de necesidades básicas, que lo que hacen las NBI es medir pues qué tan vulnerable está la sociedad en el acceso a los servicios públicos, la dependencia económica y las condiciones de vivienda, entre otros factores.
Bueno, Colombia es uno de estos países en vía de desarrollo y es donde se presentan pues altos índices de NBI. Sin embargo, por ejemplo, tenemos que en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, es la que menor índice de NBI presenta, que es con un 3.47%. En comparación con Baupés, que presenta pues un porcentaje de NBI superior al 60% con un 68.94%. Bueno, también tenemos un momentico acá. Se desconectó Catalina. No, ahí está. ¿Nos compartes o acabo de compartir, Cata? Estamos, Sí, o le comparto. No me escucho, no escucho. muy lejos. Ya. Lejos. Y la presentación Se se fue, perdió. Cata. Ahora sí, qué pena. Dale, Cata. Bueno, retomando, también cabe resaltar que pues estas NBI también tienen como, pues también se relacionan tanto con lo urbano y lo rural, donde lo rural pues es donde mayor índices se presentan debido a las condiciones que presentan, mientras que las urbanas pues debido a las condiciones que ya son más facilitadoras pues ya es un índice menor. Sigue, Cata. Y bueno, centrándonos ya un poco más en nuestro proyecto, en los objetivos, en el departamento de Antioquia, específicamente pues en la ciudad de Medellín, que es urbana, es donde el menor índice de NBI se presenta con un porcentaje del 5.17%, mientras que en los municipios de Vigía del Fuerte y Murindo, pues las NBI están por encima del 90%. Como les dije, pues es una zona rurales, por tal razón, pues se presentan estos altos índices. Bueno, Murindo es el municipio que se encuentra ubicado en el Urabá antioqueño. Es un municipio rural y es donde pues prácticamente no se presentan unos altos índices. Continúa, Cata. Bueno, de acuerdo con las NBI, donde pues esta es una medición importante que se hace, es el acceso al agua potable. Y en Colombia, pues según la que encontramos en la cobertura tanto de acueducto y cobertura de alcantarillado, en las zonas urbanas se presenta pues un porcentaje mayor al 90%, mientras que en las rurales es un porcentaje superior solamente al 70%. También se agrega que cerca del 60% de los hogares no consumen agua pues óptimas en potabilización. ¿Y qué sucede en Murindo? En Murindo no se presentan datos para indicadores como la cobertura de vivienda con agua potable, no se presenta tampoco índice de riesgo para la calidad de agua potable y tampoco certificación sanitaria municipal de agua potable. ¿Por qué? Porque en Murindo no existe ni cobertura de acueducto, ni cobertura de alcantarillado, ni plantas potabilizadoras de agua. Bueno, teniendo en cuenta esto, la importancia de la potabilización del agua, pues esto repercute pues en los problemas de salud, debido a que pues
el agua no potabilizada pues trae consigo sustancias contaminantes, parásitos, bacterias, virus, y también se asocia a la proliferación de mosquitos, lo que da lugar pues a los mayores costos para el sector de la salud. Otros efectos negativos, otras consecuencias pues que no van alineados con la salud son pues el índice de la inasistencia escolar, la productividad en otras áreas, porque las personas que hacen pues deciden invertir el tiempo en las actividades que requiere la potabilización y no invertirlo necesariamente en las actividades que deberían hacer, como asistir al colegio o trabajar, que puede ser una de esas. Bueno, y para pues identificando la problemática específicamente en Murindo, se nos hace necesario caracterizar el proceso de potabilización del agua. Para eso tenemos este proceso, este primer proceso que sería como el ideal para potabilizar el agua. Consta de 4 etapas. La primera etapa es la captación, que sería tomar el agua de la fuente natural. La segunda etapa es la de pretratamiento, que sería eliminar las partículas grandes o sólidos. La preoxidación, que también hace eso, eliminar sólidos. La absorción, que permite eliminar sustancias del agua. Y la alcalinidad, que es la que permite neutralizar acidez. En la etapa 3 encontramos el tratamiento, que tanto la coagulación, la floculación, la sedimentación y la filtración permiten eliminar partículas, sustancias o contaminantes del agua. Y por último está la desinfección, que es eliminar sustancias contaminantes por medio del cloro. En la última etapa tenemos el almacenamiento en tanque de reserva y ya lo último, que sería dirigir el agua potable pues a la red de distribución. Bueno, para esto lo comparamos como el ideal con lo que en realidad pasa en Murindo. En Murindo solamente tienen la etapa de captación, que sería tomar el agua de la fuente natural, que sería por ejemplo del río Murindo, y la etapa 3 de tratamiento, que sería la desinfección, la cual ellos lo realizan tanto con piedra y lumbre, lo realizan por medio del cloro o también hirviendo el agua. Y por último tenemos el almacenamiento en tanques de reserva, ya que las viviendas de Murindo sí cuentan con estos tanques para el almacenamiento. Ok, qué pena por esas fallas técnicas de ahorita. Ahora vamos a hablar del diagrama causal, les vamos a mostrar cuál es la hipótesis dinámica. Seguramente hay algunas personas que estuvieron en esa charla que hicimos hace unos meses, también en este espacio que nos abre el grupo. Y hemos tenido claramente pues como un avance en todo lo del diagrama causal. Y así es como llevamos, como ha ido ese avance del diagrama causal. Así se ve de manera general, en donde tenemos 2 ciclos de refuerzo y 6 ciclos de balance, y ya vamos a entrar vamos a hacerle un zoom a cada uno de ellos. De manera general, les podemos contar algunas de las cositas que se ven en el diagrama en cuanto a esa caracterización que les acaba de contar Alexa, que es, por ejemplo, la capacidad promedio del tanque. Ellos, para recolectar, como ya les comentó, el almacenamiento se hace en tanques de reserva pues, que tienen en algunas de las viviendas. Y también en cuanto a esa problemática o esos efectos que genera la no potabilización del agua, se encuentra el problema de las enfermedades, que es donde precisamente por donde vamos a comenzar la explicación del diagrama. Entonces, haciéndoles a esa parte superior, nos encontramos con esta partecita, es como la que describe el problema, donde se centra más que todo el problema de esas personas enfermas, donde partimos de una población, que la población va a aumentar con los nacimientos y va a aumentar con las muertes, donde se encuentran 2 de los ciclos y cada uno de ellos tiene una tasa de muertes y de nacimientos de acuerdo a lo que se encuentra pues del municipio. Ahora, con esta población vamos a calcular un consumo total de agua no potable por persona. Ya vamos a ver qué más alimenta esta variable del consumo total de agua no potable por persona, pero una de ellas es la población, porque a más habitantes del Murindo, a más población, entonces el consumo por persona va a ser menor.
Y de acuerdo con este consumo, de acuerdo a lo que consuma cada persona de agua no potable, entonces van a aumentar esas personas enfermas por ese consumo de agua no potable. Y a su vez existen unas personas que se van a recuperar y unas personas que van a morir, porque pues no necesariamente porque consumas agua no potable te vas a morir. Entonces existe una probabilidad de morir por este consumo y una tasa de recuperación de algunas personas. Ok, entonces ya estuvimos en esta parte del diagrama. Ahora nos vamos a ir por la parte inferior donde se describe todo el proceso de captación del agua, que es uno de los procesos que sí hacen dentro del municipio, que es la etapa 1 que les comentó Alexa en la caracterización. Entonces vamos a comenzar por esta variable de agua lluvia captada. Esta va a depender de las viviendas que tengan tanque, porque pues no todas las viviendas tienen tanque. Va a depender también de la capacidad promedio del tanque, es decir, el agua lluvia que se va a captar se van a recolectar en las viviendas lo que alcance del tanque, no se puede recolectar más. Y también depende de un volumen promedio de precipitaciones al mes, porque si no llueve, pues no hay agua. Ahora, la captación entonces da por agua lluvia y también por agua del río. Entonces, en el agua del río tenemos una variable que es el volumen disponible de agua del río, que también va a aumentar con las precipitaciones, pues porque la lluvia va a aumentar el volumen de agua que se encuentra en el río. Y describe un ciclo construye un ciclo con la extracción de agua, que la extracción de agua es la que realizan las viviendas con un porcentaje de captación al mes. Entonces, cada que extraigan agua del río, pues se va a disminuir ese volumen disponible que hay en el río de agua. Teniendo el agua lluvia captada y teniendo también la extracción de agua del río, entonces vamos a tener un agua lluvia disponible para uso y un agua del río disponible para uso. Estos usos son de manera general, pues porque pueden ser para beber y pueden ser para otro tipo de usos. En este caso se va a describir únicamente la que se bebe, que son estas variables de consumo de agua lluvia no potable y consumo de agua del río no potable. Estos consumos sí son los que la gente pues utiliza para beber, para alimentos. Y estos porcentajes del porcentaje de consumo de agua de lluvia no potable y porcentaje de consumo de agua de río no potable son diferentes para ambos casos, porque resulta que el agua de lluvia puede ser más probable que la potabilicen o puede ser más fácil de potabilizar que el agua del río, porque el agua del río está mucho más contaminada y de hecho prácticamente toda el agua que bebas del río no se va a poder potabilizar. Entonces estos porcentajes pues son diferentes. Listo, entonces estábamos en la parte inferior, ahora vamos a cubrir esta parte del medio, en donde se va a describir la parte de las viviendas. Entonces ya sabemos que para el agua lluvia va a depender de unas viviendas que tienen tanque, y estas viviendas van a ser calculadas de acuerdo a la población y a unas personas unas personas en promedio que vivan en cada una de las casas. Además de un porcentaje de viviendas que tienen tanque, pues porque como ya les hemos comentado, no todas tienen tanque, lo cual es otro de los problemas de Morindo, porque pues si el agua que es más fácil de potabilizar es el agua lluvia y algunas viviendas no pueden recoger esta agua lluvia, entonces ese es otro problema. Al mínimo pues que todas tengan tanque. Listo. Y ya también, como les expliqué la parte de los consumos, estos van a entrar directamente a calcular ese consumo total de agua no potable por persona, que este es el que lleva a calcular esas personas enfermas. Y listo, así se ve como nuevamente de manera general y ya explicado muy resumidamente y espero que claramente el diagrama causal, pues como la hipótesis dinámica. Ahora vamos a ver unas conclusiones que pues son importantes como de esta parte que llevamos. Y en un primer lugar, pues creo que se pudieron dar cuenta que existen vacíos en el proceso de potabilización del agua en el municipio de Morindo respecto a lo que debería ser un proceso de potabilización del agua ideal a lo que hacen en el municipio de Morindo, que tan solo realizan unos 3 pasos, por así decirlo. También se encuentran unos limitantes. Podemos hablar en cuanto al diagrama causal, a unas variables que serían la capacidad del tanque y las precipitaciones,
porque como les comenté, la capacidad del tanque va a limitar el modelo, porque hasta que se llene el tanque, pues se puede recolectar agua, y las precipitaciones es que si no llueve, entonces no tienen agua. Y un limitante, digamos que tangencial a lo que es el diagrama causal, es el acceso a la información. Pues Murindo es un municipio que queda retirado, que es de difícil acceso, que no tiene demasiados habitantes. Entonces, digamos que el acceso a la información ha sido un poquito difícil, un poquito limitado, pero digamos que lo hemos sabido manejar. También encontramos unos puntos de apalancamiento, bueno, un punto de apalancamiento del modelo en cuanto a una variable que es el porcentaje de consumo de agua no potable, porque esta es una variable que debemos intervenir, que se debe tratar para que el consumo de agua no potable no sea el que domine, o al menos este consumo de agua no potable sea más pequeño, empiece un consumo de agua potable más bien. Y se comience pues como a mejorar, o al menos observar cómo es ese comportamiento con las personas enfermas. Que de hecho, por analizar esos comportamientos, se está trabajando en la creación de un diagrama de flujos y niveles para poder analizar todos esos comportamientos en el tiempo de muchas de las variables que se encuentran en el modelo, y también para plantear como algunos escenarios o algunas políticas que permitan analizar cómo puede ser el efecto de ciertas políticas alternativas para todo el proceso de potabilización del agua en el municipio de Murindo. Estas fueron las referencias que utilizamos para la presentación y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cata y Alexa, por la presentación. Ahí pues también por ahí está María Alejandra, la vi conectada. Felicitaciones por el trabajo. Entonces abramos el espacio para las preguntas del público. Johnny, el profesor Johnny hizo una pregunta. ¿Qué tal la experiencia en el evento? Que nos cuenten un poquito de esa experiencia de participaciones en ese congreso. Bueno, si quieres, comienzo yo, Alexa, o quieres comenzar. Dale, Cata, empieza. Bueno, pues la verdad me parece muy chévere, a mí me parece muy chévere ese tipo de espacios en los que podemos compartir nuestro trabajo y poder escuchar y ver qué están haciendo pues como otras personas. Entonces, por ese lado, muy chévere. Yo hace pues un tiempo pude haber también participado con otro proyecto en el mismo congreso y lastimosamente fue virtual. Bueno, digo lastimosamente porque pues no había vivido esa experiencia como presencial y es totalmente diferente. Entonces, digamos que tenía muchas expectativas en cuanto a tener el evento presencial y definitivamente súper chévere, súper chévere. Y tener esa oportunidad, pues como ya lo había mencionado, muy bacano. Gracias, Cata. Alexa. Bueno, yo también concuerdo con lo que dice Cata, pues el hecho de ver que otras personas están haciendo cosas como que también lo motivan a uno y dice, esta gente qué loca, pues que hace estas cosas, y como que también uno busca como la oportunidad de ver vacíos para pues seguir como investigando, porque pues a uno lo motiva como más el evento. Y como experiencia personal, pues era la primera, así que era como muy tensionante, la vez nerviosa, pero muy chévere. Todo era primera vez, así que todo fue como todo lindo, todo chévere. Bueno, y Y otra cosa, bueno, qué pena. dale, Cata, dale, Cata. Y otra cosa es que ese tipo de eventos también permiten como crear ciertas redes. Entonces, por ejemplo, pues fue sorprendente para nosotras que incluso en una de las pues cuando hicimos la presentación, hubo una persona muy interesada en el tema, súper interesada porque trabajaba pues como con agua. De hecho, esa persona pues, es de Santa Marta, de la Universidad del Magdalena, y ha hecho incluso denuncias por los problemas pues como de agua en la ciudad. Entonces, digamos que también eso es presentar este trabajo podía
tener otras maneras de analizar el problema, pues así no sea como el mismo lugar, a él también le podía como servir eso y también muy interesante. O sea, sí, eso también es como la parte positiva que de pronto uno está buscando algo, pero no lo ve en el momento y llega alguien con una presentación y de pronto le da como esa luz para seguir por ese camino. Entonces, eso también fue como bonito. Y eso es todo. Bueno, chicas, no sé si tengamos otra pregunta. Acá yo no veo manitas levantadas. Estamos muy tímidos de este auditorio. Bueno, yo les preguntaría, además de felicitarlas por el trabajo, pues a nuestro proyecto estrella del semillero. Un poquito más de pronto sobre las futuras, los pasos futuros en el trabajo. ¿Qué nos falta por hacer? Porque este proyecto pues ya finaliza en un par de meses, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas etapas a seguir que veremos en esos resultados finales el próximo año? Entonces, bueno, al cerrar la presentación dijimos que estábamos como trabajando en el diagrama de flujos y niveles. Entonces, por un lado, lo que está en este momento, lo que estamos haciendo en este momento es como hacer esa simulación, ya no un análisis causal solamente, sino una simulación para la potabilización del agua en el municipio de Morindo. Y luego, pues como de tener ya un escenario base súper bien. La idea es analizar, que de hecho pues era como desde el principio como la idea del proyecto, que es analizar el efecto de la energía en este proceso de potabilización, que esa es como la política que se desea como plantear y mirar qué tal va a funcionar, cómo es el comportamiento como de esas variables con esa política. Y ese es como, esos son como, y ya terminaría pues como con medir el efecto de la energía. Y ya, profe, sería como básicamente eso. Seguir participando en otros eventos. Claro, por supuesto. Vamos para Expo Ingeniería, ¿no? También. Sí, En sí, este trabajo también va para Expo Ingeniería, José Alejandro y en también. Entonces, Expo Ingeniería ya lo que se pretende es mostrar como simulaciones, algunos resultados pues como del modelo ya de flujos y niveles, como la idea. excelente, ¿no? Pues las estaremos viendo por allá en Expo Ingeniería. Yo creo que todos pasaremos por el Congreso. Y nada, felicitarlas y pues si no hay más preguntas, despedirnos agradeciéndole a nuestros expositores, José Alejandro, Alexandra, Catalina, por la presentación. Ah, mira, acaba de salir la pregunta, ¿en qué horario y qué fecha tienen la exposición? El proyecto se va a presentar como póster. Los espacios de póster van a ser el 27 y el 28, o sea, el jueves y el viernes de 5 a 6 p.m. Pues eso es rotando como en el momento que deseen ir en el espacio y estaremos por ahí con el póster. Muy bien, allá estaremos. Los esperamos. Cordialmente invitados. José Alejandro también está ya con póster o presentación. Profe, no, yo tengo presentación el 27 a las 3:10 Ah, en el excelente. auditorio Entonces, principal. Sí, señor. muy bien, excelente. No, pero eso es porque Entonces, lo tiraron ahí. No es por nada. no hay que quitarle mérito a la presentación, a la aceptación del trabajo en un congreso internacional, nos faltaría más. No hay que ser modestos en eso. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente por participar en el espacio. A los asistentes, muchas gracias por acompañarnos y los estaremos esperando en nuestra próxima jornada de conferencia en el mes de noviembre, que les estaremos enviando la invitación pertinente unos días antes.
Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Profesora Silvia, ¿me regala 2 minuticos?